Carolina esa dins d'un pou. La foscor i les ombres li cauen a sobre com un veltau. Ella mira cap a la llum, que només alguns dies arriba i li permet de veure. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. De nuevo aquí en esta casa que nos acoge siempre tan bien. Cualquier proyecto que proponemos, Concha Prieto, Elisa Moner, todo el equipo de ámbito cultural nos atiende maravillosamente. Esta mesa que está aquí muy nutrida, como ha dicho Elisa Moner, pues no sobra nadie. Somos muchos, pero no sobra nadie. Yo os quiero presentar primero a la mesa y después pasaré a hablar un poquito de Maite Kirch. En principio a Roberto Capella, el pianista. Por favor, demostración. Roberto Capella es un pianista de jazz importante. Es pianista, revista, ha acompañado pues, a cantantes, a Francisco, a Juan Bau, Luis Blasco, porque maravillosa cantante de jazz, profesora de excelentes cantantes de jazz, porque tiene una voz impresionante. Además que es polifacética, canta todo tipo de, bueno, canta jazz, blues, latino, lo que le eche, porque es una todoterreno. Luisa Gabasa es actriz. Hoy está aquí por su vínculo, que ya nos lo contará ella luego, con Maite Kirch. A Luisa, que fue una actriz que empezó en el mundo del teatro, ha hecho muchos clásicos, pero como más se la conoció fue haciendo series de televisión. Y me decía, oye, yo que he hecho clásicos que me conozcan por una serie de televisión, esto no puede ser, ¿dónde vamos a parar? Luego hizo una serie de mucha calidad, que muchos habréis visto, que es Amar en tiempos revueltos, que además el director de guiones era Rodolfo Sirera, un dramaturgo y escritor valenciano, y ella era doña Loreto, la madre, la chica de aquella etapa de la serie, ¿no? ¿Cuántos capítulos hiciste, Luisa? Yo 250 y he hecho pocos. Bueno, también ha estado saliendo últimamente en una serie que se llama Protegidos. Y en el mundo del cine ha hecho recientemente, bueno, una película maravillosa, multipremiada, que presentaremos en esta casa el 21 de mayo con la directora Paula Ortiz, una ópera prima multipremiada que coprotagonizó con Leticia Dolor y Maribel Verdú, eran las tres las coprotagonistas. Recientemente ha rodado una película haciendo de psicópata, que se llama Para Elisa y que se estrenará en septiembre, etcétera. Bueno, a su lado es una cara muy conocida de la televisión, entre otras cosas, Tonino Guillán, que una vez más tenemos a alguien también multicreador y policreador, ¿no? Él es guionista, actor, autor de obras de teatro, cómico, director de teatro y además ha escrito libros. Uno de ellos en el que demuestra su gran conocimiento sobre cuestiones psiquiátricas, y por eso está aquí, que se llama Los Jefes, y que hablaba de los jefes, de todo tipo de jefes manipuladores, incluidos los que no son jefes y someten a los jefes. Aquí va sobre la tipología y psicología de jefes, ¿es así, Canino? Exactamente, sí. Cómo sufrir un jefe y no morir. Y en el intento. Bueno, un jefe que puede ser un compañero, pero que será el lugar de jefe, ¿no? ¿Es así, Canino? También ha representado recientemente, y lo va a seguir haciendo en los teatros de Valencia, de la Comunidad Valenciana, 12 agentes en coches de 8, del autor valenciano también, Vicente Marco Aguilar, es que si no lo digo todo seguido, bueno, o sea que es una persona muy creadora. Después tenemos a Maite Kirch, que no la voy a saltar porque te dejo para el final. Seguimos y a su lado está Concha Porta. Concha Porta es una colega desde hace muchísimos años que tenemos contacto profesional y también a otros niveles literarios, porque compartimos club de lectura, entre otras cosas. Ella es especialista en psicología clínica y también psicóloga forense y psicoanalista. A su lado, Manuel Sides, compañero de facultad, que nos vemos muy de tarde
en tarde, muy poco, pero que está ahí. Está ahí. Y él es psicólogo clínico también, especialista en psicología clínica, y es presidente del Instituto de Terapia Psicoanalítica de la Comunidad Valenciana. También él ha estado muy en contacto con centros ocupacionales, municipales, con centros con chicos con problemas, con deficientes psíquicos, y es un profesional muy implicado también. Y luego está Maite. En la pantalla estamos viendo imágenes, o iremos viendo imágenes que han hecho los pacientes de su taller, y hablo de Maite de su taller, que es hablar de la vida de Maite, ¿no? Maite es una mujer creadora y por tanto cualquier persona creadora tiene algo de sabio o de sabia, ¿no? Y ella lo es, y lo podéis comprobar si leéis el libro y si la escucháis, ahora luego que lo escucharéis. Y esto yo creo que está en el espíritu de su trabajo, que ama profundamente, y en toda su trayectoria personal también, porque desde que estuvo 20 años en el Festival de Jazz de San Sebastián, colaborando también en el Festival de Cine de San Sebastián. Luego, ella que estudió Filosofía y Letras, Filología Inglesa, ahí está el contacto con Luisa, pero ella os lo contará luego, con Luisa Gabasa, y luego empezó con el mundo del arte, que no ha dejado nunca. Entonces, pinta, escribe, la poesía, el cine. En su comunidad terapéutica, que ella creó el taller de expresión y creatividad, el taller de creatividad, bueno, también literario, pero no solo literario, porque ya veréis qué textos han escrito los enfermos, bellísimos, absolutamente impresionantes. Y su línea, su trayectoria personal ha estado como atravesada en un sentido muy positivo por todo lo creativo, por todo el arte, y por un amor profundo y un gran respeto al ser humano. Esto lo comprobaréis cuando ella hable. Entonces, yo ahora voy a dar paso a Luisa. Pues buenas tardes, es estupendo estar aquí otra vez. Voy a ser muy rápida. Entre Maite, Santi, que es el nombre con el que conocemos las amigas a la Vicenta, sumamos como más de 100 años de amistad. 100 años es mucho, no hagáis cuentas porque no salen. Pero en 100 años de amistad pasan muchas cosas. Hemos compartido muchísimas. Embarazos, partos, nacimientos de amores, desamores, divorcios, bodas, pérdidas importantes, las hemos compartido todas. Hay mucho amor aquí. No estoy aquí porque sea actriz, ni porque haya hecho teatro, ni porque seamos filólogas, no. Estoy aquí porque estoy profundamente orgullosa, orgullosísima de estar hoy al lado de mi amiga Maite y de mi amiga Santi, por supuedo, pero la protagonista hoy es Maite, de poder hacer aquí un huequito para leer cosas, lo he dicho esta mañana y lo repito delante de vosotros, vosotras, ustedes, de que me ha hecho un hueco, porque ella sabe perfectamente leer estos textos que vienen de sus pacientes que han salido directamente de sus talleres. O sea, ¿quién mejor que ella para conocer el alma de estos escritos? Yo aquí simplemente he venido a estar a su lado porque me da mucho orgullo pensar que por primera vez en la vida, después de 42 años de amistad, compartimos una mesa donde ella es la protagonista con tanto éxito y con un libro tan maravilloso como el que ha escrito. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y a ti, Maite, por dejarme estar a tu lado. La música. Este es un texto de un agente, porque en el taller de Maite les llaman agentes, no pacientes, que se llama La música, y es donde no cabe el mal, ni el dolor, solo el bienestar y la alegría. Es un reino donde existe el amor. Todo esto me pasa cuando escucho una canción que me gusta. Para mí me abre una puerta de felicidad, me ayuda a soportar todos los malos rollos que hay en esta vida y a hacerlo todo más llevadero. Llevo la música dentro de mí y con ella seguiré hasta la muerte. Canción de Óscar Piz, un valenciano. Carolina és a dins d'un pau, la foscor i les ombres li cauen a sobre com un vel tau. Ella mira cap a la llum, que només als meus dies arriba i li permet de veure el fum. Dins d'ella
ella crema una foguera en la flama minvant. La seva ànima es queda freda cada nou instant. Nosaltres la mirem sentint que no hi podem fer res. Es mosseguem les ungles procurant poder fer més. Carolina és dins d'un pou, és la meua cosina d'estiu sense horaris ni obligacions. Quantos dos érem arbres nous, amb passions que esclataven com flors en les rames dels tendres cors. Ara la mire des de lluny mentre allargue les mans, però les puntes dels meus dits són barques naufragant. Voldries fer un crit per despertar-la del malson, però ella només en veus que ja no són part d'aquest món. Si veus algú que estimes intentant el salt mortal, ballant sobre la corda fluixa sense casc ni pal, entenc que cap camí es queda per trepitjar, que som poc més que fulles que el vent va arrossegant. Carolina és a dins d'un pou, la foscor i les ombres li cauen a sobre com un vel tou. Y ahora voy a ceder la palabra a Manuel Sides, que va a leer un texto, me consta, muy hermoso. ¿O lo va a decir? Bueno, buenas noches. En primer lugar quisiera agradecer a mi amiga Vicenta Porcar el haberme invitado a este acto tan hermoso y que consiste en dar la bienvenida al libro de Maite Kirsch, Ugarte, a quien no conocía personalmente hasta hace unos instantes. Les voy a transmitir algunas impresiones que me ha producido la lectura del libro, muy buenas vibraciones, como se dice en argot actual. Lo primero que me produjo, además, fue instantáneo, se lo dije incluso a María Vicente, le dije, ya tengo un título, se llama Puentes para náufragos. El libro de Maite Kirsch, La creatividad como terapia, experiencias en el campo de la salud mental, constituye para mí un texto que calificaría de excepción estimulante, si tenemos en cuenta algunos discursos actuales dominantes sobre la salud mental. En nuestra época predominan efectivamente enfoques muy biológicos y farmacológicos, así como también predomina el abandono o desatención por parte de los sistemas de atención institucionales, como no dejaba de señalar el diario El País este martes pasado. Hoy cualquier grado de locura se formula en términos de disfunción cerebral intervenida con pastillas, se buscan sus particularidades genéticas y se reducen sus signos clínicos a estadística o a mero coste económico. Es decir, se reduce en gran medida a un conjunto de estándares conceptuales que aumentan el papel pasivo e irrecuperable de estos pacientes. Ahora bien, en una línea opuesta totalmente a lo que acabo de decirles, Maite construye en su obra un relato apasionante donde condensa más de 30 años de experiencia desde el comienzo de los 80 con pacientes con trastornos psicóticos, esquizofrénicos y neurosis graves. Se trata de una experiencia que ha desarrollado en el escenario institucional
del Hospital de Día de la Gras del Mar en Barcelona, donde organiza y dinamiza los talleres de expresión de música, teatro, etc. Así, en el libro nos presenta 3 registros distintos y originales que, desde mi punto de vista, interactúan simultáneamente y van estructurando el fluir continuo de las páginas. Por una parte, el primer registro sería el discurso de las personas que acuden directamente a sus talleres y que acuden diariamente, ya sean dibujos, escritos, pinturas o conversaciones con ellos y entre ellos. Por otro lado, otro segundo registro en el libro son rigurosas, muy rigurosas, y articulaciones y aclaraciones de conceptos teórico-clínicos, psicoanalíticos, predominantemente de Lacan, como la diferencia entre el yo y el sujeto, la dimensión simbólica del otro, las identificaciones o la importancia del concepto del nombre del padre en la psicosis. En tercer lugar, otro tercer registro que constantemente transita en el libro es el propio discurso de la autora. Un discurso que va explicitando sin cesar puntos centrales de su trabajo, dudas, objetivos y reflexiones continuas sobre su experiencia. Sin embargo, a pesar del contexto de psiquiatría comunitaria, que persigue la inclusión social, por supuesto, y de las orientaciones que extrae de la fecundidad de los conceptos psicoanalíticos, el libro de Maite, la creatividad como terapia, no es en absoluto una guía técnica de talleres ocupacionales, ni de CRIS, ni tampoco un manual al uso de conceptos de arteterapia, ni tampoco es un estudio sobre las características expresivo-artísticas de los llamados enfermos mentales. Al contrario, desde otro punto de vista que ella despliega, veremos perfilarse muy pronto en el libro, resultado de las relaciones y la escucha sensible que mantiene sus talleres, vemos perfilarse, para mi punto de vista, lo que llamaré un epicentro telúrico, sobre el que giran todas sus propuestas terapéuticas. En las propias palabras de los sujetos, de los pacientes, de los agentes, sería un agujero en el ser, donde se agita el desequilibrio interior, una tristeza incapaz de gritar, vidas inmersas en la oscuridad, profundos mares de dolor. Estas son las palabras que luego las personas que acuden a sus talleres son con las que nombran ese epicentro telúrico que llaman. Maite ilumina también este vértice de su trabajo con una excelente metáfora que yo llamaría la metáfora del náufrago aterrado. En sus palabras, ella nombra este vértice de su trabajo así: se trata de la angustia psicótica, una angustia que es algo cercano a ahogarse en medio de un océano en el que no hay límites a los que aferrarse, ni voz para pedir auxilio, ni nadie para escucharlo. Esta ha sido la frase que más me ha impactado de todo el libro, es una frase bella. Creo que ahí está condensado mucho de su trabajo y de cómo entiende y escucha todo el contacto con estas personas. Pero bien, yo me hago una pregunta ahora: ¿cómo se las apaña Maite Kirsch para construir puentes en este océano con la confusión y hostilidad del esquizofrénico, con las voces interiores inhabilitantes o mortíferas del psicótico, o con una idea de sí mismo como papel usado y tirado de melancólico, que ella cita en su libro? Es decir, ¿cuáles son las claves de sus estrategias y tácticas para que en estas personas surja la alegría, la risa, la convicción de ser uno mismo, abrirse a los otros, sentirse capaz o ser capaz de compartir cosas con los otros, pensamientos, sentimientos? Entonces, siguiendo esta pregunta, ¿cómo ella se las ingenia? Aparentemente estaríamos ante una sencilla máxima de nuestros sabios clásicos: conócete y cambia siendo creativo, dibujando, escuchando música, representando papeles teatrales, incluso haciendo una excursión o participando en actividades de grupo. Sin embargo, si leemos atentamente las páginas, no tardamos nada en advertir, en estas páginas de estilo expresionista del libro, en palpar muy de cerca una posición ética que, desde mi punto de vista, atraviesa todos los lugares que Maite puede ocupar y ocupa en su trabajo, impregnando todos estos lugares de libertad, dignidad, respeto y valoración de todo lo que allí se produce.
Es así como estas experiencias se convierten en creativas y terapéuticas, al transformarse el taller en escenas grupales de reconocimiento de sí mismo y de los otros, abriendo así la puerta a que ellos se den, compartiendo sentimientos y pensamientos. Creo que es aquí donde percibimos el arte implícito y de enunciación que insufla Maite como un corazón que bombea pulsaciones cada vez que en sus talleres pregunta, acompaña, espera o invita a los sujetos a participar con un ¿te gustaría hacer algo? Evidentemente, esta pregunta simple de ella tiene una resonancia, un eco inmediato en ellos, que podríamos decir, ¿quieres hacer algo contigo, dejándote acompañar en tu naufragio, al dibujar, escribir y decirnos algo de lo que te anula como sujeto? De esta forma, como una incesante palanca, los sujetos se mueven hacia el alivio de su sufrimiento y también, por qué no decirlo, de su reinvención, aprovechando el viento que la simbolización del lenguaje y lo creativo de los talleres de Maite propician para un constante intercambio adentro, afuera, afuera, adentro, que es lo que nos llena de vida. Gracias por escribir un libro sobre lo posible de lo imposible y traer aires de esperanza. Y ahora, en las voces de Luisa Gabasa y de Tonino Vitiani, vamos a oír la voz de esos agentes del taller de Maite Kids, como veréis a lo largo de esta tarde. Los textos son de una calidad extraordinaria, además de una gran profundidad, calidad literaria y una gran profundidad. Roberto, esas notas. Está firmado por J y está escrito durante un taller de música. Relajado, he visto el cosmos, infinidad de estrellas. Dormido y despierto he visto la luz, el despertar de nuestra galaxia. La música me ha transportado al umbral de las formas, al umbral del color, al umbral del sonido. Como dormido, he visto con los ojos de la mente el girar lento del universo y transportado, y en silencio, he sido el primer astrónomo de mi ilusión. La música ha sido como un telescopio. He observado y me he quedado en silencio. El texto es de Antoni y se llama Miedo. Recorres el cuerpo como un extraño en casa ajena y te adueñas de los pensamientos, de los sentimientos, hasta de las palabras que pronuncio. Hace tiempo que has venido y ahora, dueño de mi vida, me tratas sin compasión ni consuelo. No quiero verte, y por eso giro la cabeza una y otra vez, inconsciente de que así más te significas. Casi no puedo recordar los días sin ti, cuando la belleza estaba al alcance de la mano y todo a mi alrededor sonreía celebrando la vida como un fruto perenne que se ofrecía a ser partido y repartido. Pero viniste tú, con tus garras celosas de las aguas más profundas de la ansiedad y la angustia. Me arrancaste los ojos que veían la luz de la vida y te reíste de mí cuando entre balbuceos quebrantaba lo más sagrado de esta vida, mi corazón. Lo llenaste de fantasmas, cogiste el cáliz que lo soporta y bebiste sediento de tantos años vencido por mi valentía. Luego arrojaste el cáliz a las tinieblas de tu mundo sombrío e hiciste de mi vida nada más que un cobarde propósito de sobrevivir. Deseo el día de tu partida, quedarme solo con mi vida y mis ansias de libertad, lejos de ti, aprendiendo otra vez que cada día es una nueva esperanza para volar. Déjame, solo has traído amargura a mis claros días. Vete, no te quiero más, quiero volver a caminar en un día soleado, rumbo al horizonte. Y ahora es una pequeña sorpresa para Maite. Los cuatro profesionales de la salud mental o de la no salud mental que estamos en la mesa, todos tenemos mucho que agradecer al psicoanalista argentino que no nos guiaba en el camino, sino que nos lo mostraba y nos lo mostró, hace años al menos.
hubo un profesional, Leonardo Sanne, con el que yo conocí a Maite, formándome en un taller de psicodrama psicoanalítico con él en Barcelona, y en honor a todas esas personas que abrieron y pusieron mucha luz aquí, esta canción, Balada. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales y lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lillera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la dadas en la piel. 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, sí, pero solo vos me veis, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azahares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste. Vení, volá, seguí el viejo berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón para robarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Gracias. Ay, el tango, el tango. Ay, ¿qué te trae el tango? El tango. Os quiero confesar algo, y es que Cristina Blasco, que ha colaborado en muchas de las cosas que organizo, ella tiene la delicadeza de hacer selección musical según el libro, según el tema, según... Y esta selección la he hecho, yo seleccioné de la selección, pero su selección es de ella. O sea, un aplauso porque ella y Roberto han trabajado con una gran profesionalidad. O sea, los temas no son casuales, como podéis comprobar. Y ahora, pues, una colega, compañera de club de lectura, ¿dónde está? Celia, y amiga, muy amiga de hace muchísimos años, Concha Huerta. Ella va a tener ahora la palabra. Hola, buenas tardes. Mi relación con Maite ha sido una relación escasa cuantitativamente, pero no se entra en un valor importante. Nos hemos visto pocas veces, pero de un feeling siempre, una buena conexión. Y me alegro muchísimo de poder estar aquí y compartir con ella un momento tan importante como la presentación de su libro. Gracias, Maite. El libro, escrito por Maite Kirsch, es una joya. Ha hecho una labor encomiable recogiendo dibujos, escritos, palabras y entrelazando con la teoría. Da testimonio de diferentes patologías, de su creatividad, del sufrimiento, del caos interno, de la fragmentación del psicótico. Todo transcurre en la comunidad terapéutica de Malgrat de Mar, en Barcelona, en la que Maite lleva trabajando desde hace bastantes años. Como ella dice, es un espacio abierto a la creación e improvisación.
el encuentro con uno mismo y con el otro, y sufrimiento del desencuentro también. Es un lugar donde terapeutas ocupacionales, psicólogos, médicos aplican su saber con trabajos individuales, en equipo, talleres de representación y expresión, asambleas donde se trabaja la llegada y el duelo de las despedidas. Coordina y posibilita una apertura, que algo salga, se dibuje, se exprese, se represente, se hable, que circule, que se escuche y la persona pueda escuchar, ayudar a que algo pueda ser simbolizado. Esta invitación a la palabra del que sabe que para ello es necesario dejar al otro, que el otro pida, demande, para ello debe mantenerse neutral y no responder al pedido del otro como este espera. ¿Qué puedo dibujar?, le pregunta Maite, a lo que responde. ¿Qué quieres tú?, le preguntan a ella, a lo que ella responde. ¿Qué quieres hacer tú?, pregunta que el neurótico se hace respecto al otro, esa madre antes de la aparición de la ley de la función paterna que ya nombra en su libro. ¿Qué quiere el otro de mí?, se pregunta. Al devolverle la pregunta con el ¿qué quieres tú?, le invita a mostrar su deseo y a la vez a reconocer la falta, ya que es necesario que algo falte para poderlo desear. En ese yo quiero empieza a emerger un deseo, el dibujo como un vehículo de salida que después da paso a la palabra. Pregunta no inocente, ya que en la psicosis hay una ausencia del deseo. No hay un cuerpo deseante donde se inscriba la falta, al no haberse producido la instauración de la ley paterna. La persona no se ha encontrado con los significantes de esa falta, queda atrapado como complemento de lo que le falta a la madre, y eso le mantiene en un estado de fusión indistinta con ella que le imposibilita disponer de su individualidad. La pérdida del paraíso mítico, esa relación de fusión inicial con la madre, es lo que hace que los hombres puedan hablar. De la psicosis, el discurso del padre no está sostenido, validado por el deseo materno, por lo que la relación, al faltar este tercer elemento, se reduce a una relación dual madre-hijo, donde el niño queda identificado lo que le falta a ella. Queda adherido a la madre como si uno de uno de sus órganos se tratase. Es decir, no se ha podido escribir en una dialéctica triangular. El psicótico tiene un cuerpo con el que no sabe qué hacer. No puede por ello acceder a la unidad corporal. Pueden aparecer trastornos de representación interna del cuerpo, como vemos a veces en los delirios hipocondríacos. Y por eso se pueden oír y verse cosas, como vemos en el libro, o como oímos los pacientes, no tengo cuerpo, o estoy muerto, o hueco por dentro. En el libro de Maite, que lo representa gráficamente y también cuando describe el discurso de los pacientes, se lee de una manera magistral. En la página 33 dice, tenía que haber sido un hombre, pero me he quedado corto en un espermatozoide. O en la página 50 Felipe dice, un día un rayo separó mi cuerpo, mi mente y mi parte del cielo, y a partir de entonces estoy ahí. Y en el 81 soy un perdido. Tiene que ver con la despersonalización del psicótico. Dibujos que muestran la fragmentación, la imposibilidad de identificar son todos, la dificultad de simbolización. Dibujos que, por ejemplo, Hortensia en la página 75 se ven muy bien, me parece un cuerpo totalmente con celdas todas pegadas a cuadritos. Con los dibujos de la página 91, 102, 132, veo que muchos están expuestos ahí en la pantalla. En la psicosis el inconsciente está al desnudo y lo vuelcan masivamente en sus producciones, y Maite ha recogido unos dibujos que lo expresan gráficamente de un modo magistral. El psicótico puede tender a realizar el corte que no pudo simbolizar, por eso a veces realizan pasajes al acto con automutilaciones, habla con actos. Por ejemplo, Van Gogh, todos sabemos que se cortó una oreja cuando estaba internado en un hospital psiquiátrico. Como dice Maite Kirsch, es necesario conocer y aceptar los límites propios y ajenos. Ello nos enfrenta a la falta y a la posibilidad de trabajar sobre ello. La cura progresa a través del lenguaje, y escuchar el delirio permite expresarlo invitando a la producción en palabras, y ello posibilita que se pueda pasar de una metáfora delirante a pequeños delirios. Maite Kirsch ha demostrado ser una experta en ello. Enhorabuena por tu libro. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco del andén y espera que llegue el primer tren.
meneando su abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Penélope. Roberto, notas. De nuevo lecturas de Luisa y Tonino, textos de los agentes del taller, que todos están en el libro de Maite Kirch. Este texto lo ha escrito Mark R. Escribir es un acto mágico, una revelación del alma, un método ideal para expresar lo que es la vida, describir el mundo, el sufrimiento, lo humano. Leer es también una forma de magia. Cuando recorremos las palabras y éstas nos brindan la inmersión en distintos universos. Escribir y leer para comprender la vida, para soñar despiertos, para comprender la realidad. Dice un proverbio árabe que un libro es un jardín que se lleva en el bolsillo. Y yo diría que la lectura y la escritura son una especie de aire que se respira, y al respirarlo te enamora. La magia consiste en que cuando puedes leer, cuando puedes escribir, estás viviendo. Y estás viviendo intensamente. Y de esto es de lo que se trata, de vivir. Vivir y poder nombrar la vida por su nombre, como si fuera una vieja amiga. Y finalmente, ofrecer esta experiencia para que las palabras sean un método eficaz y auténtico para compartir. El texto es de Mark R. y contiene una frase que me ha gustado mucho, que dice: o cambiaba yo las cosas o nadie lo haría por mí. Y se titula Tan intensamente contemplé. Era un hombre como otro cualquiera, con su trabajo, su rutina, sus hobbies, las características comunes de las personas. Entonces, ¿qué es lo que le hacía especial para ser narrado? Lo explicaré poco a poco, paso a paso, pero desde el final al principio. Empezaré por el final. Hay una playa. Es otoño. Hay un hombre sentado en la arena escrutando el infinito. Lleva mucho rato así, en la misma posición, con su mirada presa en el infinito, hasta que el infinito se convierte en él. Y él se convierte en el infinito. El hombre comprende y deja escrita su comprensión en una libreta que abandona en la arena. Esta dice: me sentía vacío. Mi vida de los últimos meses era rutinaria y aburrida, pero un día tuve una certeza fulminante. O cambiaba yo las cosas, o nadie lo haría por mí. Leí un poema de Cavafis en la biblioteca que se titulaba Tan intensamente contemplé, y una chispa se produjo en mi mente. Ideé una metáfora, una especie de juego serio. Todo lo que yo contemplara intensamente penetraría en mí y pasaría a formar parte de mi vida. Contemplé jardines y parques, contemplé las aves y las calles, hasta que decidí ir más lejos y contemplar el infinito, allí donde el mar se pierde en una raya imperceptible. Hice mío el misterio de la vida y entonces empecé a vivir. También de Antoni, que es el primer texto que he leído yo. Casi nunca dudé en el pasado. Casi nunca dudé en el pasado. Todo era claro, definido, concreto. Tomaba las decisiones a veces rápidamente, a veces necesitaba un paseo, pero veía no solo el árbol que me preocupaba, sino todo el bosque en general. Sabía lo que quería, quién era, a dónde iba y sobre todo por qué amaba con tanta fuerza. Pero parece que no siempre tenía que ser así. Y de repente, por la espalda y sin avisar, pequeñas y extrañas dudas me fueron acechando. Empezaron las alucinaciones, las dudas se acrecentaban. Veía mi nombre y ya no sabía quién era, ni dónde iba, ni tan solo qué amaba.
Una espiral de fuego cruzado contra mí mismo había empezado desde hacía tiempo y ya perdí la confianza, los miedos me atenazaron y solo me sentía como un títere sin cabeza y sin correr. Dudo aún mucho de las cosas de la vida y busco las frases certeras que me retornen al placer de vivir. Volver a la confianza, a la amistad, al amor, volver a casa después de haber luchado con los monstruos de la mente y no perecer en el intento. Y antes de dar la palabra a la protagonista, que hablará de los otros protagonistas, que son los agentes de taller, Maite Kirch, dedicado a ti, Maite, que ama mucho la música y especialmente el jazz, un clásico, Crazy. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you love me as long as you wanted, and someday you leave me somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world did I do? Crazy, I'm crazy for trying so lonely. I'm crazy for trying, I'm crazy for crying, I'm crazy for loving you. Y ahora la palabra se la dejo a Maite Kirch, que no suele decir palabras vacías. Maite, cuando quieras. Quiero dar las gracias de verdad a Concha Prieto y Elisa Moner de Ámbito Cultural. Estamos aquí gracias a ellas y es estupendo poder estar aquí, de verdad. Como no, a mi amiga Santi, amiga del alma desde hace muchos años, por todo el esfuerzo lleno de amor que ha realizado, a Luisa Gabasa, también amiga de tantas vivencias y búsquedas y equivocaciones y de todo. Y además una persona magnífica que es una actriz fantástica. Y es aún mejor persona. A Tonino, que le acabo de conocer, pero vamos, ya pertenece a mis amigos ya cercanísimos. Gracias, Tonino. Quiero dar las gracias a Concha. La verdad es que me encanta porque yo ya no tendré que hablar nada de teoría, su aportación ha sido estupenda, y también gracias a Manuel, porque tampoco voy a tener que hablar del libro, que ya está, entonces voy a hablar de otras cosas. En primer lugar, quiero hablar del amor, porque si estamos aquí es porque verdaderamente cada uno de nosotros amamos desde dentro, ¿no? Algo. Unos aman la literatura, la escritura,
el cine, la televisión, profesionales que dan clase, aman su trabajo, psicoanalistas que están aquí también. Bueno, cada uno amamos algo. Porque si no es aburridísimo trabajar. Verdaderamente si no amamos nuestro trabajo, qué pena, ¿no? Qué suerte tenemos de amar lo que hacemos. Y eso es lo primero preciosísimo que me parece que estamos compartiendo todos. Yo voy a hablar de otro amor, porque creo que en la base de cualquier amor es necesario que haya algo que se llama respeto. Es decir, respeto hacia el otro quiere decir una valoración hacia el otro. Saber que cada uno somos capaces, pero de algo. Y hay otras cosas que son otros capaces. Bien, en el taller, la verdad es que yo hablo de agentes en el prólogo, porque verdaderamente en el taller como pacientes no tienen lugar. Sin embargo, para mí las personas que van al taller se llaman Manuel, Isabel, Pedro, Juan, y son seres magníficos. Conocen muchas cosas, conocen cosas que nosotros desconocemos absolutamente. Y yo os aseguro que yo me he pasado la vida estudiando, porque además me divierte, pero yo verdaderamente comencé a aprender cuando empecé a escuchar. Cuando empecé a experimentar, a sentir lo que tú decías, ¿no? Que es en el segundo capítulo, cuando yo hablo de la sensación que me llega cuando alguien me habla de la angustia psicótica, y entonces yo me pregunto, ¿de qué me sirve la teoría? ¿Qué puedo hacer? Y es el momento que me doy cuenta que el puente es la palabra. Y la palabra a veces está teñida de pensamiento, y entonces hay que ir más hondo. Entonces vayamos a la imagen. Y hablando de la imagen, no me puedo dejar dar las gracias a una amiga, Carmen Sanz, que es una pintora excelente, y hoy me acaba de regalar este cuadro. Entonces me ha emocionado, ¿no? La imagen surge de lo más hondo del ser. Y en el taller siempre, en ese papel en blanco que yo les ofrezco, siempre les digo, comienza dibujando. Me dicen, si no sé. Y le digo, ¿y para qué quieres saber? Tú haz lo que te salga, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer las maravillas, ¿no? Supongo que en estas imágenes tan preciosas que pasaban antes, que ya no están, pero tenemos la palabra para recobrarlas, aparecía una que había un pozo. Fue una persona que ingresó y el primer día yo le pasé las hojas en blanco. Primero les dejo que elijan que escojan una carpeta. Hay carpetas de todos los colores del arco iris. Y entonces me dicen, dámela tú. Y le digo, ¿pero cómo te la voy a dar si yo no sé qué color te gusta? Pues me da lo mismo. Pues si no tengo color me da lo mismo. Bueno, pues después viene la hoja en blanco. Y entonces en esa hoja en blanco dibujó un pozo. Porque yo siempre les comento, bueno, dibuja algo de lo que te ha traído aquí, del sufrimiento, del malestar, de lo que quieras, de lo que te salga. Y dibujó un pozo y me lo enseñó. Y entonces, bueno, me empezó a explicar que él se sentía, pues eso, en el fondo de un pozo. Y digo, bueno, pues ahora tú piensa, ¿qué puedes hacer para salir de ese pozo? Y le dejé la hoja y me di la vuelta. Y al cabo de un ratito volví, y encima del pozo había escrito socorro. Bien, si alguien escribe socorro, quiere decir que ya hay otro que puede escucharle. Ya no es el océano en el que nadie escucha y uno no puede hablar. Justamente en la creatividad, es decir, cuando uno puede aportar algo de sí mismo, existe la posibilidad de decir desde dentro. Y saber que alguien nos va a escuchar. Puede ser en el momento o puede ser tiempo después, pero alguien lo va a escuchar.
es magnífico, ¿no? Cómo la persona va avanzando a través de ese lenguaje que surge del interior y que de repente va encontrando eco. Los dibujos que hacen el primer día, esos los ven conmigo únicamente porque son más íntimos, diría yo, o porque todavía no han perdido el miedo de mostrarlos. En el fondo, lo interesante es cuando ya pierden el miedo y ya se dan cuenta además que lo que siente uno lo sienten otros y que es parecido y que no pasa nada. Que estamos hablando algo que pues no pasa nada, cada uno dice lo que siente y aporta de aquello que sabe. Hablaba de amor, hablaba de respeto. Respeto porque verdaderamente ellos me enseñaron. Entonces, a la persona que te enseña, a la persona que descubres que hay una sabiduría además honda y una sensibilidad maravillosa, como habéis podido todos escuchar, ¿cómo no se le va a respetar? Pero no es un respeto que parte del yo tengo que respetar, es un respeto que nace en el alma, que nace en el corazón, es un respeto que surge de nuestro interior y que inmediatamente ellos lo captan, porque la sensibilidad es extraordinaria. Hay otra cosa que quería comentar y es que, por ejemplo, a mí la palabra locura me gusta bastante. Justamente porque yo amo la creación y amo el arte y yo creo que todas las personas que estamos en este campo tenemos un puntillo loco. Porque nos atrevemos a cosas que son locuras, ¿no? Eso que dices, bueno, y de aquí no voy a sacar ni un duro y voy a dedicar un año de trabajo y encima a lo mejor voy a perder dinero. Pero lo hacemos. Lo hacemos porque creemos en ello, ¿vale? Y Platón, que a mí me gusta mucho, decía que la locura proviene de los dioses. Fantástico, ¿no? Lo que pasa es que luego empieza el sufrimiento. Aquí ya esa locura ya necesita un puente, ¿no? Cuando yo empecé a escucharles, que esto se va viendo en los primeros capítulos, porque la verdad es que a la hora de escribir, yo soy muy metódica a la hora de tomar notas. Cuando trabajo después me di cuenta de la importancia de tomar notas, porque entonces con la distancia yo aprendía y me daba cuenta. Porque en el momento que vives, vives. Pero al momento de recuperarlo, esto, dices, ostras, y aquí ha dicho algo y el otro ha contestado. Y ahí me di cuenta de la importancia de que yo tenía que aprender a través de esas notas. Y como soy cuidadosilla, porque al mismo tiempo, como tengo esa otra parte bien loca y bien caótica, puedo tenerla que se me olvidan montones de cosas, pues voy con cuidadito y guardo las cosas. Yo me apoyé en todas esas notas. No hay ninguna palabra que yo pongo en sus labios que no haya sido dicho por ellos. Y la verdad es que esto me parece precioso poder decirlo. Pero yo no pensé cómo iba a escribir ese libro. El libro estaba en mí y yo dejé que se escribiese. Y fui totalmente fiel a los recuerdos que me llegaban. El primer recuerdo, además es que no podía pensar en todo el libro, porque me hubiesen estremecido, yo cómo iba a hacer tanto. Entonces, simplemente cada día, al volver del trabajo, yo escribía un capítulo. El primer recuerdo, y luego fue el segundo, y luego fue el tercero, y luego fue el cuarto, y así fueron naciendo los capítulos. Quería deciros algo, ¿no? Cuando al principio yo escuché un delirio psicótico, pues eso que dicen, qué loco, ¿no? Qué loco es, y yo pensé, no, es igual que una pesadilla. ¿Qué diferencia hay entre un delirio psicótico o una pesadilla? Es parecidísimo. Oye, cualquiera de nosotros hemos tenido esas pesadillas que volamos, nos caemos, o yo qué sé, o nos angustia, nos entra una angustia horrorosa y que no sabemos qué hacer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros al despertar sabemos que hemos despertado. Es la única diferencia. Y ellos todavía no han despertado cuando están en el delirio. Es decir,
en los mundos, nosotros distinguimos perfectamente lo que es el mundo del sueño, que es el mundo del inconsciente, y lo que es el despertar, es decir, la realidad. Y ellos, cuando hay el momento del delirio, hay una confusión. Vale. ¿Cómo le vas a decir a una persona que, una persona que está soñando y que te relata y dice, no, tú eso no has soñado, eso no puede ser, eso tal. No, yo lo he soñado, lo he vivido, lo he sentido. Vale. Lo importante es poder escuchar si quiere contártelo. En el taller no suelen hablar mucho de sus delirios porque tienen a su terapeuta y a su terapeuta se lo cuentan. Y si por lo que sea alguno lo ha aportado, pues se ha escuchado como un discurso más y luego seguro que en el grupo alguien ha comentado, pues a mí una vez también me pasó que yo oí voces o mi tal, y entonces de repente la cosa se integra en una aparente normalidad. Pero volvemos al sufrimiento, ¿no? El sufrimiento hemos de hacer algo, ¿no? Entonces, en la neurosis ya sabemos que hay una evolución, a veces muy difícil, pero en cierta forma más sencilla, porque la estructura está mejor, está bien situada, aunque siempre por algún lado cojea. Y por eso todos tenemos nuestras pequeñas manías. En la psicosis hay algo que falta, hay un punto que falta y que la persona cuando en la vida real se toca una situación que toca ese punto que no fue bien estructurado y que es fundamental, ahí se desmonta la historia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues Lacan dice algo importantísimo, que habla de la importancia de los recursos. Los recursos, por ejemplo, la escritura. La escritura puede posibilitar que lo que tiene que ver con lo real, lo imaginario y lo simbólico, que en un momento determinado se han desenganchado porque falta esa unión primordial que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con el orden, con un orden interior. Entonces, la persona puede desarrollar recursos que le posibiliten mantener unidos estos registros. Entonces, trabajamos en la creación, a través de la creación, trabajamos con la esperanza de que cada persona puede encontrar recursos. A veces, por ejemplo, yo cuando hablan de la angustia, yo les digo, bueno, pues vamos a aprender a respirar. Trabajamos un espacio que se llama el aquí y ahora, que es también otra forma, ¿no?, de poder situarse en la realidad de lo que hay, de lo que vemos, no de lo que soñamos, ya, de lo que vemos. Bien. O el aprender a relajar soltando el aire, tomando el aire, soltando el aire, algo pasa. Otras personas han aprendido a, cuando en un momento determinado de mucha angustia en su casa, dibujan y luego escriben. Y luego, bueno, la verdad es que en este campo, por ejemplo, nosotros en la comunidad terapéutica, cuando nos fuimos dando cuenta de tantas carencias que había, pues se empezaron a montar nuevas formas para que estas personas pudiesen, talleres, centros de trabajo, prelaboral, o por ejemplo, personas que tienen una relación de tal, o sea, muchas posibilidades para que la persona pueda apoyarse. O sea, si uno se queda cojo, vale, pues cojamos muletas, pero lo interesante no es hacer lo que el otro te dice, sino que con las muletas poder andar. Y esto sería algo muy importante en este campo. En este campo de la creatividad y de los recursos en la psicosis. Bien, me estoy pasando, ¿verdad? Bien, bueno, pues yo os quiero contar una historia. La verdad es que me ha llegado cuando estaba escuchándoos, no sé en qué momento, pero igual que el libro lo escribí dejando que llegasen los recuerdos, a mí me parece muy importante la vida viva. Y la vida viva es lo que se va despertando en nosotros cuando interactuamos, cuando escuchamos, cuando nos emocionamos.
Cuando yo pedí las firmas, las autorizaciones para publicar los escritos, llamé a una persona y para decirle, porque ya no estaba interesada esta persona, y para decirle qué le parecía. De la misma forma que cuando vosotros decíais, el taller de Maite, no, es su taller. Ellos lo limpian y lo ordenan y lo cuidan y lo aman. Y yo estoy ahí, claro que estoy. Yo siempre digo, yo ayudante de... Y cuando hacemos teatro, por ejemplo, escriben el argumento ellos. Eligen el que más les ha gustado ellos. Dirigen ellos. Y yo soy la ayudante de dirección. Y, o sea, es su taller. Bien, pues esta mujer me dijo, no pararé hasta que pueda leer tu libro. O sea, es nuestro libro. Nuestro porque ella va a oír esto. Es que de repente he sentido que yo le iba a hacer un regalo. Y ese regalo es leer su texto. Un texto que está aquí y cuando vaya a Barcelona yo le llamaré y le pasaré, porque he grabado esto, espero que quede bien, porque ya os digo que la técnica no es lo mío, le pasaré la cinta. Porque a mí me gustan las personas valientes. Cualquier persona valiente. Creo que en la vida hay que ser muy valiente para vivir. Yo la verdad es que he vivido casi de todo, sé lo que es no tener casi nada, casi nada. Pero sin embargo, estoy contenta porque hay algo que siempre he hecho, que es escucharme a mí misma. Y justamente ese es el punto de locura. Y aunque a mí me decían, Maite, tú estás loca, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, yo lo voy a hacer, ya veremos luego cómo sale. Pues vamos a escuchar su relato. Se llama Pili. Dice, ¿dónde está la luz? Cuando escribió este texto, ella veía. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde se fue? Quizá nunca la vi. Me gustaría verla sin reservas, sin puntos negros, con claridad, que me cegara los ojos. Que por un momento todo fuese de color claro, sin horizontes sombríos, con esperanzas, sin miedo, sin sombras, sin amenazas y sin nada ni nadie que me asustase. Qué bonito sería sentir ese momento, aunque solo fuese durante un instante. Y que todos los fantasmas de los que dicen, y que todos los fantasmas de los que todos dicen que pertenecen al pasado, pero para mí están ahí, muy cercanos y presentes, y a los cuales quiero matar, porque quiero la luz, esa luz que quizá, y digo que quizá porque no me acuerdo, iluminó algún instante mi vida. Ahora todo está negro, como una noche negra de tormenta en invierno y sin luna, como un pozo sin fondo, vacía de optimismo, de objetivos, solo hay derrotas y esos malditos fantasmas que me persiguen allá donde voy. Pero yo os voy a decir algo, ella perdió la vista, pero encontró la luz. Porque cuando yo la he visto después y cuando yo he hablado con ella, ha recobrado la alegría. Los fantasmas negros ya no están con ella. Y ella me hizo un regalo precioso. Pero antes, un segundito, quiero decir algo. Sí. La verdad es que escribir este libro, para mí escribir ha sido un placer, pero yo trabajaba de día en el campo de la salud mental, escribía de noche el libro y los fines de semana me dedicaba a trabajar la parte teórica durante 9 meses. Lo cual quiere decir
que fue mucho purro. Fue mucho purro porque es difícil no cortar, seguir, o sea, yo no podía cortar. Yo normalmente nunca me he cansado de trabajar porque cuando yo salgo de mi trabajo me olvido, pero no podía olvidarme. Pero hay algo que a mí me iluminó mis noches de escritura, que fueron las palabras de otra persona, Jesús, un ser maravilloso y magnífico, que una vez en un taller de expresión dijo: si los de afuera pudiesen compartir un taller de expresión, pensarían diferente de nosotros. Yo sabía que yo podía escribir ese libro para que los de fuera les conociesen, los valorasen y pudiesen pensar de forma diferente. Bien. Cuando mi editor, bueno, el que fue mi editor, el que es mi editor, dijo que quería publicar el libro, para mí fue una alegría inmensa, porque era la mía y la de todos ellos. Pero tuve un segundo momento tan intenso, de una alegría tan intensa, bella y llena de amor, igual que cuando supe que lo iban a publicar, que fue el día que Pili me llamó. Perdonad, pero es que se me queda seca la boca. El día que Pili me llamó y me dijo: Maite, voy a poder leer tu libro, la ONCE lo va a pasar a voz. Y al cabo de 15 días me llamó emocionada y me dijo: Maite, he leído tu libro y me ha gustado muchísimo. Os aseguro que eso fue para mí una felicidad maravillosa, porque está escrito desde el amor. Y os aseguro que yo no hago más que recibir amor a través de este libro. El amor de mis amigos, el amor de mis nuevos amigos y el amor de todos los que estáis aquí escuchando, porque yo estoy viendo vuestras caras y sé que escucháis desde dentro. Gracias a todos. Pues cuando se nos pasen los nudos en la garganta, abrimos el coloquio y Maite estará encantada de escuchar vuestras preguntas o vuestros comentarios, lo que queráis, y por supuesto los demás también. Elisa, hay un micrófono por ahí, ¿verdad? Ah, ¿es este? Bueno, pues entonces... Luisa, ¿tú que tienes mejor vista? ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Mis queridas compañeras de Tuve Lectura Encuentros, en esta sala, os informo, hay muchos escritores y escritoras, amigos, poetas, artistas, como habéis comprobado, una magnífica pintora, Carmen Sanz Díaz. Yo le vamos a dar un aplauso, aunque sea así la gente puede respirar de las emociones. Una cosa. Oye, Carmen, levántate un poquito y que se mantenga. Gracias, Carmen. Bien, abrimos el coloquio. No seáis tímidos, atreveos, sed valientes, como dice Maite. Sí, ¿me dejéis que diga yo? Vale, adelante. Hay un escritor budista, no me acuerdo el nombre, no era Suzuki, no me acuerdo, pero bueno, sí que recuerdo lo que dijo. Decía, el miedo no es un problema. Dice, el problema es tenerle miedo al miedo. Miedo tenemos todos, ¿quién no tiene miedo, no? Cuando uno se sienta aquí, pues de repente algo se mueve dentro y dice, ¡ay! Pero esto, ¿no? Atrevernos a decir de repente lo que salga, porque seguro que cualquier cosa que salga puede aportar una luz y por eso es importante hablar.
Menos mal que este no es el silencio de los corderos. Sí. A ver, Manuel, que no puedes aguantar preguntas, No puedo. ¿verdad? Pero sí, soy muy valiente, muy cobarde. Pero hay una cosa, es cierto, pero hay una cosa que se me queda en la oreja cuando lo he dicho, que las personas que van a vuestro taller, No, a su taller, resulta que hablan un poco de sus delirios. Y enseguida me da su respuesta. ¿Por qué? Yo creo que, quizás por lo que he comentado y más, veo más claramente, es porque el delirio en ese momento está ubicado. Es decir, pueden dejarlo en un rincón, de cierta manera. Es decir, de alguna manera puede ser que el taller, eso lo imagino, como un lugar donde el delirio o la pesadilla puede de alguna manera dormirse, estar dormida o adormecerse durante un tiempo, y otras facetas de su vida, que son facetas tan normales como las de cualquiera de nosotros, en ese momento pueden tranquilamente salir. Pero me impresiona mucho cómo quizás la atmósfera del taller sea algo que pueda crear una especie de velo y de alguna manera dejar la pesadilla allí y poder aparecer otras partes de su ser. Eso es lo que me ha sugerido. Ay, sí. Este es el que funciona, ¿verdad? Funcionan todos, si se apaga uno, Sí, funciona. vale. Bueno, a ver, yo puedo decirte cosas que se me ocurran, no lo sé. Algo que cuando lo ibas diciendo me llega es que hay algo muy importante y además me posibilita hablar de ello. Lo importante, yo creo, es que yo trabajo en un grupo en el que hay psiquiatra, terapeutas, asistente social, enfermera, cuidador, o sea, es un grupo. Entonces, lo interesante es poder ocupar cada uno nuestro lugar. O sea, que en un taller uno no intente hacer de psicólogo o de terapeuta individual, sino tener claro que, por ejemplo, yo desde mi trabajo, yo no tengo la menor duda de que la creatividad es absolutamente algo terapéutico. Entonces no tengo que hacer de psicólogo, no tengo que hacer de nada, simplemente tengo que posibilitar que algo que está cerrado fluya, nada más. Entonces, estos, claro, ellos ya hablan con su terapeuta del delirio, pues bueno, en el taller aparecen otras cosas, pero es verdad que hay momentos que sí que aparecen, Por ejemplo, hablar de las voces. Y lo bonito es que algo que normalmente pueden esconder, sin embargo allá no, porque de repente, yo me acuerdo de una persona perfectamente, cuando decía, es que hay voces que provienen del cielo, pero otras son malas, y cuando yo escucho las del cielo me siento muy bien, y cuando escucho las otras me siento mal. Entonces, bueno, ya está. No, y luego, pues otros, claro, porque los talleres creativos son grupales, Otra cosa es por la mañana que se trabaja a nivel individual. En el taller y van haciendo cosas y bueno, se trabajan muchos aspectos. Pero en el grupo, pues si uno dice esto, dice, pues yo una vez escuché voces y de repente tal. Y entonces es como, a ver, es muy importante una diferencia. Una cosa es poder hablar de las voces que ya están tomando una distancia, o poder estar con las voces. En el momento que se puede hablar de algo, la distancia está introducida. Es igual que cuando la persona, la angustia interior, pueden empezar a sacarla a través de una imagen, ya pueden comenzar a vislumbrar algo. Ya se están colocando en otro lugar. A mí me gusta mucho además en el taller la posibilidad que ofrece, es que es una riqueza maravillosa la que ofrece un taller de creatividad, porque entre otras cosas les posibilita ocupar diferentes lugares.
Y entonces se dan cuenta que nadie tenemos lugares. Uno ocupa un lugar y luego ocupa otro. Yo me acuerdo el otro día que me decía uno, Maite, guapa. Decía, no hombre, no me digas guapa, que yo estoy aquí trabajando. Y luego volvía donde él y me decía, guapa. Y le digo, mira, vamos a hacer un pacto. Si tú me ves fuera en la calle, me dices lo que quieras. Pero aquí dentro no, porque estoy trabajando. Y entonces no queda bien, no esto. Lo entendió. O sea, los lugares. Y los límites, Maite, los límites. Bueno, y los límites. Aquí no he hablado de límites, sin embargo, en el libro es algo que trabajo en muchísimos capítulos, lo que tiene que ver con los límites. Os aseguro que hay muchísimas personas que no eran capaces de decir no. Podían sentirse mal, podían sentirse que les faltaban el respeto, los hijos que les pedían dinero y no se atrevían a decir no. Bueno, pues en el taller se aprende a decir no. Se aprende porque la que dice no muchas veces soy yo. Y a veces lo digo con fuerza, porque yo puedo ser dulce, pero a veces tengo una fuerza así cuando hablo que guau. Lo que pasa es que ellos la conocen. Y entonces, si uno es nuevo y no la conoce, dice, no te preocupes, que Maite no se enfada nunca, habla fuerte para que te enteres bien. Pero sí que les enseño la importancia de los límites. O sea, podemos hacer algo, pero hay que conocer hasta dónde. Entonces, justamente, y bueno, y quien tengáis el libro veréis que muchísimos capítulos tienen relación con la importancia de los límites, justamente algo que falla. Hay una cosa, es que ahora que estaba diciendo lo de los límites, yo he apuntado antes una cosa, que es verdad que se dice, y en los libros y todos, y en psicoanálisis se habla de que en la psicosis no hay deseo, porque no ha habido una introducción de la falta. Y ese límite no está introducido, no hay deseo y nos quedamos muy anchos. Bueno, pues... ¿me dejas leer un texto? Sí, porque como la gente no pregunta, es que, pues sí, vale. Me viene, que es el epílogo del libro. ese más todavía te dejo. El epílogo... Cuando yo tenía terminado el libro, le pedí a Valentín Agustí, que es el que creó la comunidad terapéutica de Malgrat, alguien verdaderamente que ama este trabajo, que ha dedicado su vida no solo a crear un CAP, unos centros de internamiento, de hospital de día, de comunidad terapéutica, sino que después se dio cuenta que la persona cuando sale necesita ayuda. Entonces, talleres protegidos, prelaboral, tiendas donde los pacientes después pueden trabajar, ganar dinero, o sea, y muchas veces os aseguro, porque nosotros somos una cooperativa, hemos montado historias antes de que la Generalitat nos diese el dinero, lo cual quiere decir que de la seguridad social nos tuvimos que pasar a ser autónomos y bueno, pues esas cosas que se hacen cuando uno ama su trabajo. Valentín es alguien magnífico y que verdaderamente todos sus pacientes le aman porque es alguien que les entiende y es estupendo. Pues yo le pedí el prólogo a él y él ha escrito el prólogo. Y el día que Valentín me dio el prólogo, ese mismo día, Marc, la persona que han leído unos cuantos textos suyos, que verdaderamente... bueno, es fantástico y conoce todos los sufrimientos más tremendos. Me trajo un regalo. Me trajo un regalo, un libro que él había hecho y además lo había llevado, se lo habían impreso, se lo habían... formato de libro, magnífico, con sus pinturas y sus escritos. Y me dijo, Maite, te he dedicado el prólogo. Os voy a leer su prólogo. Dice... Una vez estuve en un taller de un hospital de salud mental. En este taller se hacía de todo, manualidades, pintura, dibujo, mandalas, marquetería,
También se hacían unas sesiones grupales, taller de expresión, taller de musicoterapia, taller de teatro. Era un taller estupendo. Montaría mi tienda de campaña ahí. En ese lugar una persona valoró mucho una ilusión mía, la escritura. Hay algo igualmente importante. Yo desde siempre he sido un negado para el dibujo y la pintura. Esta persona me animó a expresarme a través de la pintura. Yo al principio era reacio a hacerlo, pero poco a poco empecé. No me considero pintor ni mucho menos, y tampoco tengo ni técnica ni traza, pero he aprendido una forma de expresarme, a mi manera. Nunca hubiera imaginado lo divertido y emocionante que es coger un gran lienzo y llenar todo ese espacio con tu imaginación. Es casi un deporte. Corre la adrenalina al divisar las formas, algo emergente. He hecho un pequeño trabajo artístico que nunca hubiera existido si no fuera por Maite. Es por eso por lo que se lo dedico. Gracias. Y gracias a todo el equipo del centro, porque nosotros somos un equipo. Yo aquí le llamamos deseo, o cómo le llamamos, pero aquí yo veo una fuerza maravillosa que lleva a crear. Entonces, yo creo que sabemos muy poco sobre este tema. Nos falta mucho por aprender. Y verdaderamente creo esto, ¿no? Que escuchando finamente es la única forma de aprender las cualidades magníficas que existen en los seres humanos. Y ahora sí, gracias. Bueno, pues ahora ya por una cuestión de tiempo hemos de ir terminando, porque además seguro que queréis comprar el libro y Maite os lo va a firmar y si no será muy tarde. Yo quiero dar las gracias a todos vosotros por haber venido, por haber estado aquí todo el tiempo. Siguen casi las mismas personas que estaban al principio del acto y eso significa, supone cosas también. Gracias a Manuel Siles, a Concha Porta, a Tonina, a Luisa, a Cris y a Roberto y, como no, a Maite, porque nos hace regalos continuamente con sus palabras, con su profundidad y con la belleza que pone ella a todo en la vida. Vamos a cerrar el acto. Ahora nos van a traer un cava fresquito y terminamos, como no, con música, y una música con mucha esperanza, que es algo que está contenido en todas las páginas del libro de Maite, o mejor dicho, en todas las páginas está ese espíritu. Gracias y hasta la próxima. Quiero deciros, por último, que el día 21 de mayo estaremos aquí presentando el DVD de una película de la que os he comentado antes. Estará Paula Ortiz, su directora, Luisa Gabasa también, Eva Prieto, Eva Pedro, lo siento, es que Eva Prieto es otra amiga, Eva Pedro y otra amiga que también está ahí, Marta Querol, escritora, y más personas. Y será un acto muy bonito. Contaremos también con la presencia y con la voz de Cris y de Roberto, y hasta el día 21, buenas noches a todos, y os dejo con Cris y Roberto. Capella. Podéis comprar el libro. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Pescando y mi vela eres tú, bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Aprovecha los momentos que después no volverán, la esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán, piensa en el futuro, es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea.